Un año después del divorcio, me arrepentí amargamente de haberme ido con mi amante y decidí regresar con mi esposa. Me llevé una gran sorpresa cuando una vecina me contó el secreto que mi exesposa había ocultado. Derek Allen estaba sentado en su escritorio en una oficina de gran altura en el centro de Chicago, mirando por la ventana las infinitas luces de la ciudad. Las luces de los letreros de neón se reflejaban en los cristales, creando la ilusión de un mar centelleante. En la mente de Derek giraban pensamientos sobre su vida, sobre su matrimonio con Lillian, que ya llevaba 8 años. Recordaba cómo había comenzado todo, jóvenes, enamorados, dispuestos a cualquier sacrificio por el futuro hijo. Pero ahora todo había cambiado. Lillian se había convertido en una extraña para él, había perdido aquel atractivo que una vez había cautivado su corazón. Echó un vistazo al reloj que colgaba en la pared. Pronto sería la cena con sus padres. Las obligaciones pesaban, haciéndole sentir prisionero de sus propias decisiones. De repente, sonó la voz de su secretaria. «Señor Allen, ¿le queda mucho trabajo?» Derek salió de sus pensamientos y vio a Madeleine acercándose por detrás. Ella no solo era su secretaria, sino también su amante, con quien compartía en secreto las noches en la oficina. Madeleine comenzó a masajearle suavemente los hombros, tratando de aliviar la tensión. «Madeleine, basta. No quiero que alguien nos vea», respondió fríamente, apartándose. «Cariño, en la oficina ya no queda nadie, estamos solos», susurró ella, sentándose en el escritorio frente a él y dándole un beso suave. Derek se alejó inquieto, sintiendo cómo crecía la tensión dentro de él. «¿No me has escuchado?» Su voz se endureció. «Debo irme a casa, Lillian ha organizado una cena especial hoy». «¿Y yo qué?», dijo Madeleine con una sonrisa astuta, mirándolo. «Nos vemos mañana». «Hoy vienen mis padres a cenar, no puedo faltar», respondió Derek, tomando rápidamente su maletín. Llamó un taxi para Madeleine y abandonó la oficina, dejando atrás la atmósfera tensa. Subió a su coche y se dirigió a casa, reflexionando sobre lo rápido que había cambiado todo. De camino, se detuvo en una florería y compró un ramo para su madre, un pequeño gesto que, según él, ayudaría a suavizar la tensión en la cena. La casa estaba en un barrio prestigioso, rodeado de casas bien cuidadas y calles tranquilas. Al entrar, vio que toda la familia ya estaba reunida en la gran mesa. Sus padres, su esposa y su hijo Pierre lo recibieron con calidez. Derek entregó las flores a su madre y besó automáticamente a Lillian en la mejilla, tratando de ocultar sus verdaderos sentimientos. «¿Qué tal el día?», preguntó Lillian, sonriendo. «Bastante productivo», respondió él, intentando mantener la calma. Durante la cena, la conversación pasó suavemente a temas familiares. Después, la familia Allen se dispersó por la casa. Derek y su padre, el señor Allen, se dirigieron al despacho para discutir un nuevo proyecto. Una tensión pesada flotaba en el aire cuando entraron en la amplia sala con grandes ventanales y una robusta mesa de roble. El señor Allen, un hombre de mediana edad con un rostro severo y ojos penetrantes, se sentó en su silla habitual junto a la ventana. Miró a su hijo con una mezcla de decepción e indignación. «¿Qué estás haciendo?». Su voz era fría y directa. Derek, sintiendo cómo su corazón latía más rápido, intentó mantener la calma. Se acercó y se sentó frente a su padre, esforzándose por no mostrar nerviosismo. «Padre, ¿de qué hablas?», preguntó sorprendido, tratando de entender el motivo de la conversación. El señor Allen suspiró pesadamente, bajando la mirada hacia su hijo. «¿Crees que soy tonto y que no veo que tienes una amante?». Derek se quedó en silencio un momento, dándose cuenta de que su padre quizá había notado su relación con Madeleine. Sabía que esta no sería una conversación fácil. «¿Pero cómo lo supiste?», intentó disimular Derek, sirviendo whisky en 2 vasos y ofreciéndole uno a su padre. «Se te nota. Escúchame, tienes una esposa maravillosa y serías un completo idiota si la pierdes».
El señor Alan sacudió la cabeza, visiblemente irritado por el comportamiento de su hijo. Derek sintió cómo la tensión en su interior aumentaba. Sabía que la conversación podría salirse de control, pero no pensaba retroceder. No pienso darte explicaciones. Soy un hombre adulto y sé lo que necesito, respondió, elevando un poco la voz. El señor Alan frunció el ceño y sus ojos se llenaron de ira. ¿Un hombre adulto? ¿Piensas que puedes destruir una familia así de fácil? Lillian es una gran mujer y tú prefieres esas aventuras sin sentido. Derek sintió como la sangre le subía al rostro. Siempre se había esforzado por ser un buen hijo, un empresario exitoso, pero ahora su propia vida estaba fuera de control. No entiendes, padre. Hago lo que creo necesario. Lillian y yo nos hemos vuelto extraños, ya no puedo fingir que todo va bien, su voz temblaba de emoción. El señor Alan se levantó de su silla y se dirigió a la mesa. Estás olvidando algo, hijo. La familia es lo principal. Sin ella, no eres nada. Estás jugando con fuego y al final te quemarás. Derek intentó controlarse, pero su paciencia se agotó. Nunca puedes entender lo que pasa en mi casa. Lillian ha cambiado, y yo también he cambiado. Ya no estamos conectados como antes. El señor Alan se acercó, poniendo una mano en el hombro de su hijo. Veo que está sufriendo, pero destruir la familia no es la solución. Piensa en tu hijo, en el ejemplo que le estás dando. Derek se apartó, alejando la mano de su padre. Peter es mi hijo y lo amo. Pero eso no afecta mi relación con Lillian. El señor Alan suspiró, apartando la mirada de su hijo. Tal vez deberías acudir a un profesional, a un psicólogo o un consejero familiar. Derek pensó en las palabras de su padre. Siempre había creído que podía manejar todo sin ayuda externa. No necesito consejos. Sé lo que estoy haciendo, respondió con brusquedad. El señor Alan se encogió de hombros, visiblemente decepcionado. Está bien, hijo. Si realmente estás seguro de tu elección, no interferiré. Pero debes saber que no apruebo lo que está pasando. Derek se levantó, sintiendo una presión en el pecho. Gracias, padre. Pero debo irme. Se dio la vuelta y se dirigió a la salida, dejando a su padre solo. Por un momento, pensó que tal vez su padre tenía razón, pero luego decidió que sus propios sentimientos eran más importantes. Tras la tensa conversación con su padre, Derek y el señor Alan volvieron a la mesa. La atmósfera en la sala había cambiado, antes era cálida y acogedora, pero ahora entre ellos colgaba una tensión difícil de ignorar. Lillian estaba sentada en la mesa con la señora Alan, hablando de los detalles de la próxima remodelación de la sala. Parecía concentrada. Creo que deberíamos escoger una pintura más clara para las paredes, dijo Lillian, mostrando muestras de colores. Esto hará que la habitación parezca más espaciosa y luminosa. La señora Alan asintió, observando cuidadosamente los tonos sugeridos. Es una buena idea, coincidió. Los tonos claros realmente crean una sensación de amplitud. Pero tal vez deberíamos agregar una pared de acento. ¿Qué piensas, Lillian? Me gusta esa idea, respondió Lillian. Quizás elegir un color más intenso para una de las paredes. Algo que armonice con los muebles. El señor Alan observaba la conversación, su mirada se movía de vez en cuando entre su esposa y su hijo. Sintió cómo aumentaba la tensión entre ellos y decidió intervenir. Lillian, realmente estás haciendo un buen trabajo con las decisiones, dijo, con una voz tranquila pero con preocupación en la mirada. Gracias, señor Alan, respondió ella, sonriendo. Estoy haciendo lo mejor que puedo. El señor Alan miró a Derek, y entre ellos surgió un momento de tensión palpable. La señora Alan, al notar esto, decidió cambiar de tema. ¿Todo está bien, chicos?, preguntó, dirigiéndose a ambos. Sí, mamá, no te preocupes, respondió Derek, encogiéndose de hombros.
¿Todo está bien? Bien, dijo ella, sonriendo. Entonces sigamos hablando de la remodelación. Cuando la conversación sobre la remodelación terminó, la familia Allen decidió retirarse. El señor y la señora Allen se despidieron de Lillian y Derek, deseándoles una buena noche. Derek ofreció acompañar a sus padres hasta la puerta y salieron de la casa juntos, hablando de temas de trabajo. Espero que no estés muy cansado, dijo el señor Allen, deteniéndose antes de salir. No, estoy bien, respondió Derek con seguridad. Gracias por preocuparte. Se despidieron y los padres se marcharon a casa. Derek regresó al interior, donde Lillian ya estaba recogiendo la mesa tras la cena. Ella lo miró con cansancio, pero intentó mantener la calma. «Te ves tenso», comentó, apilando los platos. «Sí, solo ha sido un día pesado», respondió él, tratando de ocultar sus verdaderas emociones. «Quizás deberías descansar», sugirió Lillian, acercándose. «Creo que tienes razón», asintió Derek, suspirando aliviado. «Gracias». Se dirigió al dormitorio para enviarle un mensaje de buenas noches a Madeleine. Inmediatamente recibió una respuesta de su amante. «Gracias, cariño. Estoy esperando nuestra cita de mañana». Derek se sentó al borde de la cama y exhaló, tratando de calmar sus pensamientos. Tenía tantas preguntas en la cabeza. ¿Cuánto tiempo podría seguir llevando una doble vida? ¿Cómo afectaría la ruptura con Lillian a su hijo Peter? Acostado en la cama, volvió a mirar al techo, buscando respuestas a sus preguntas. Imágenes de Lillian, Madeleine, su hijo y su padre giraban en su mente. Sabía que estaba ante una decisión que definiría su vida. Tal vez mañana todo se aclare, murmuró para sí mismo, cerrando los ojos y sumergiéndose en un estado inconsciente. El sueño llegó rápido, pero no trajo alivio. En su lugar, lo visitaron pesadillas sobre una familia destruida y la pérdida de todo lo que le importaba. Se despertó a mitad de la noche, recordando cada detalle de la conversación con su padre y los últimos momentos con Lillian. La mañana comenzó como de costumbre para Lillian. Ella se levantaba antes que todos para preparar el desayuno de la familia. La cocina ya olía a café recién hecho, y un suave aroma a repostería llenaba la casa de calidez. Lillian colocaba con cuidado los platos y los cubiertos, intentando crear una atmósfera agradable antes de que empezara el día. Derek entró en la cocina, aún medio dormido, y se dirigió automáticamente a la mesa. Su mirada estaba fija en la pantalla de su teléfono, donde revisaba los últimos mensajes y noticias. Lillian notó su falta de atención e intentó entablar contacto. «Buenos días, querido», le sonrió, extendiéndole una taza de café. «Buenos días», respondió Derek brevemente, sin apartar la vista del teléfono. Lillian respiró hondo, organizando sus pensamientos. Sentía que entre ellos había surgido una barrera insuperable y decidió que era momento de hablar sobre ello. «Cariño, quiero hablar contigo», comenzó con cautela. Derek finalmente levantó la vista y miró a su esposa. Su rostro permanecía frío y distante. «¿De qué?», preguntó, volviendo de inmediato al teléfono. Lillian suspiró, buscando las palabras adecuadas. «Quiero empezar a trabajar. Me he cansado de estar en casa. Tengo la sensación de que me estoy convirtiendo en una gallina de granja». Derek guardó su teléfono en el bolsillo bruscamente, como si se protegiera de una conversación no deseada. «Ya hemos hablado de esto muchas veces», respondió con nerviosismo, tomando su maletín y dirigiéndose a la puerta. «Derek, espera», exclamó Lillian, intentando no mostrar su decepción. «Por favor, hablemos de esto». Pero él ya estaba en el umbral, y la puerta se cerró tras él con un sonido sordo. Lillian se quedó sola en la cocina, sintiendo cómo crecía en ella un sentimiento de soledad e impotencia. «¿Qué hacer ahora?», susurró para sí, mirando al comedor vacío.
Sabía que su deseo de volver a trabajar no era solo para ocupar su tiempo, sino también para recuperar un sentido de propósito. Lillian siempre había sido una mujer activa y con metas, pero los últimos años la habían convertido en ama de casa, cuidando constantemente de su hijo y del hogar, olvidando sus propios sueños y ambiciones. Después de que Derek se fue, Lillian y su hijo Peter se sentaron a desayunar. Peter, un niño de 8 años con ojos traviesos y una sonrisa contagiosa, compartía alegremente sus planes para el día. «Mamá, hoy vamos a dibujar en la escuela. Quiero dibujar nuestra casa», dijo con entusiasmo, tomando su cuchara. Lillian sonrió mientras observaba a su hijo. Sabía lo importante que era para él la estabilidad y la calidez del hogar, especialmente en vista de los últimos acontecimientos. El desayuno transcurrió en silencio, cada uno inmerso en sus pensamientos. Después de desayunar, Lillian y Peter se dirigieron a la escuela. Durante el trayecto, conversaron sobre muchas cosas, los nuevos amigos de Peter, sus juguetes favoritos y el día que les esperaba. Lillian intentaba distraerse de sus propias preocupaciones, enfocándose en la felicidad de su hijo. «Peter, ¿llevas todo preparado para la escuela?», le preguntó con una sonrisa. «Sí, mamá. Hoy le mostraré a mi maestro mi dibujo», respondió con orgullo. «Estoy segura de que al maestro le encantará», le dijo Lillian con ternura, dándole un abrazo. Mientras conducía hacia la escuela, Lillian reflexionaba sobre su decisión. Sabía que volver al trabajo no solo cambiaría su vida, sino también la dinámica de su relación con Derek. Su matrimonio estaba en crisis y esperaba que sus pasos activos ayudaran a restablecer la conexión con su esposo. Mientras tanto, Derek llegó a la oficina, donde su equipo ya lo esperaba. Era el líder de un proyecto importante en la empresa de su padre, y su trabajo requería máxima concentración y responsabilidad. A pesar de los problemas familiares, intentaba mantener todo bajo control, aunque la tensión interna afectaba su comportamiento. «Derek, ¿ya has visto los últimos informes?», le preguntó su padre. «Sí, todo está en orden», respondió Derek, esforzándose por parecer seguro. «¿Te ves cansado? ¿Todo va bien?». Derek dudó un momento, pero decidió no entrar en detalles. «Sí, solo mucho trabajo últimamente», respondió, volviendo a sus tareas. El día laboral transcurrió en reuniones, llamadas y discusiones de proyectos. Derek intentaba no distraerse, pero los pensamientos sobre su familia volvían una y otra vez. Durante el almuerzo, Derek decidió pasar por la cocina de la oficina para comer algo. Allí se encontró con Madeleine, su secretaria y amante secreta. Ella era una de las pocas personas con las que podía compartir sus pensamientos, aunque sabía que su relación era incorrecta. «Hola, Derek», le dijo suavemente, sonriéndole. «Hola, Madeleine. ¿Qué tal tu día?», respondió él, tomando una bandeja con comida. «Bien. Yo también estoy un poco cansada», confesó ella, sentándose a su lado en la mesa. Un silencio incómodo surgió entre ellos y Derek sintió que su corazón se encogía por los sentimientos contradictorios. «Pareces preocupado», observó Madeleine, tratando de conectar con él. «Sí, solo muchas cosas en mente», respondió, evitando mirarla a los ojos. «Si necesitas, podemos hablar más tarde», le ofreció, esperando ayudarle a lidiar con la tensión. «Gracias, Madeleine. Lo aprecio», dijo Derek, comprendiendo que su apoyo le era necesario. Después de llevar a su hijo Peter a la escuela, Lillian decidió ir a la oficina de su esposo para discutir la remodelación de la sala. Su corazón latía con anticipación, esperando que esta conversación productiva mejorara su relación con Derek a través de un proyecto en común. Sin embargo, sus expectativas se desmoronaron rápidamente. Al entrar en el despacho de Derek, Lillian vio a Madeleine sobre el escritorio, besándose con él. En ese momento, todo a su alrededor se paralizó. Lillian sintió como su mundo se derrumbaba. «¿Interrumpo?»,
Preguntó con voz cortante, temblando de ira y dolor. Madeleine se sobresaltó y su rostro se volvió pálido. Retrocedió apresuradamente, mientras Derek, visiblemente nervioso, se levantaba de su silla y se acercaba a la ventana, buscando una salida a la situación. ¿No tienes nada que explicar?, continuó Lillian, tratando de contener las lágrimas que ya comenzaban a rodar por sus mejillas. ¿Qué tengo que explicar? ¿No ves en lo que te has convertido?, respondió él elevando el tono, su voz fría y acusadora. Me alegro de que haya pasado así. Lillian no pudo contenerse más. Se dio la vuelta bruscamente y salió del despacho, subiéndose al coche. Las lágrimas de frustración corrían por sus mejillas y sentía como su mundo se desmoronaba. Dentro de ella hervían sentimientos contradictorios, ira, dolor, desilusión y traición. ¿Cómo pudiste?, susurró para sí misma, mirando por el espejo retrovisor. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Derek, solo en el despacho, no sabía qué decir. Sentía que sus propias acciones habían destruido la familia que tanto se había esforzado en construir. Miró a Madeleine, que ya había salido de la oficina, dejándolo solo con sus pensamientos. ¿Qué debo hacer ahora?, pensó, sintiéndose perdido y solo. Lillian condujo de regreso a casa, sus pensamientos repletos de preguntas y dudas. Intentaba entender cuánto tiempo llevaba esa traición y por qué Derek había elegido precisamente a ella. Su corazón estaba roto, pero sabía que debía reunir fuerzas para superar esta prueba. Al llegar a casa, Lillian encontró el lugar en calma y silencio. Recogió rápidamente las cosas de Derek y dejó una nota en la mesa. Voy a pedir el divorcio. Tus cosas están empacadas, tienes un día para desaparecer de nuestra vida. Lillian reunió las cosas necesarias, tratando de no dejarse llevar por la opresiva sensación en su pecho. Doblando cuidadosamente la ropa en una maleta, revisó que no faltara nada. Peter, su hijo de 8 años, estaba en la escuela en ese momento. Cuando lo recogió después de clases, el niño estaba sorprendido por lo que estaba sucediendo. ¿A dónde vamos?, preguntó. Cariño, vamos a pasar unos días con la abuela y el abuelo, intentó responder con calma Lillian. Mamá, ¿por qué nos fuimos sin papá?, preguntó Peter, rompiendo el silencio en el camino. Lillian suspiró, dándose cuenta de que tendría que responder preguntas difíciles. Cariño, papá tiene muchas cosas que hacer y vivirá separado, intentó explicar, buscando palabras que no lo lastimaran más de lo necesario. ¿Ustedes se están divorciando?, preguntó Peter directamente, mirándola con inquietud. Lillian sintió como las lágrimas comenzaban a llenar sus ojos. Miró por el espejo retrovisor, tratando de ocultar su dolor. Hijo, a veces sucede que los adultos necesitan tiempo para vivir separados y pensar en todo. Hizo una pausa, sintiendo como las lágrimas caían traicioneramente por sus mejillas. Mamá, siempre estaré contigo, sonrió Peter, intentando darle fuerzas, aunque él mismo sentía que su corazón se rompía. Lo sé, querido, susurró ella, cerrando los ojos por un instante. Y yo también siempre estaré contigo. Te creo, mamá, respondió él. En el camino hacia la casa de sus padres, Lillian intentaba ordenar sus pensamientos. Su corazón estaba lleno de ansiedad y dolor, pero sabía que necesitaba apoyo y consuelo, el que solo podría encontrar con sus padres. Cuando llegaron a la casa de la señora Smith, Lillian vio las ventanas iluminadas y el jardín bien cuidado. Sintió un ligero atisbo de esperanza, sabiendo que sus padres siempre estaban dispuestos a ayudar. Mamá, papá, llamó en voz alta al salir del coche junto a Peter. La señora y el señor Smith salieron al porche, sus rostros irradiando calidez y preocupación. Corrieron hacia su hija y exclamaron: «Hija, ¿por qué no avisaste que vendrías?» «Habría preparado los pastelillos favoritos de Peter», dijo la señora Smith, abrazando a Lillian y a Peter. «Mamá, yo tampoco sabía que todo terminaría así», respondió Lillian,
sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas. La señora Smith tomó a su hija del brazo y la llevó a la cocina. «A ver, ¿qué está pasando?», preguntó su madre. «Derek tiene una amante», dijo Lillian, con desesperación en su voz. «Nos vamos a divorciar». «Siéntate», su rostro reflejaba sorpresa y profunda preocupación. Tomó 2 copas, sirvió vino y le dio una a su hija. «Bien, cuéntamelo todo desde el principio». Lillian suspiró profundamente, tratando de encontrar fuerzas para hablar. Le contó a su madre cómo encontró a su esposo con Madeleine en su despacho y cómo su corazón se rompió en 1000 pedazos por la traición. «Ese sinvergüenza», dijo la señora Smith con desesperación. «¿Y qué piensas hacer ahora?». «Encontraré un trabajo y empezaré mi vida sin él», suspiró Lillian, sintiendo como el apoyo de su madre le daba fuerzas. «Eres fuerte, Lillian», dijo la señora Smith abrazándola. «Siempre estaremos aquí para ayudarte a superar esto». «Gracias, mamá», susurró, sintiendo como el calor del amor materno llenaba su alma. «¿Y tú, papá?», preguntó Lillian, dirigiéndose a su padre. «¿Cómo están aquí?». El señor Smith, un hombre de mediana edad con ojos amables, suspiró profundamente. «Mejor que tú, parece», respondió él. En momentos así, uno entiende que la familia es aún más importante. Después de pasar unos días en la casa de sus padres, Lillian decidió regresar a su hogar. Su corazón latía más rápido, lleno de emoción e incertidumbre. ¿Cómo lidiaría con la soledad en casa y comenzaría una nueva vida después del divorcio? La casa, que antes estaba llena de risas y alegría, ahora le parecía fría y sin vida. Entró y de inmediato sintió la carga de la soledad envolviendo cada habitación. Lillian se sentó en el sofá, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a acumularse en sus ojos. Se dio cuenta de que ahora no solo tendría que lidiar con el dolor de la traición, sino también encontrar un nuevo camino en su vida. Recordando las palabras de su madre y su padre, comprendió que debía seguir adelante por ella y por su hijo. «Necesito hacer un cambio», dijo en voz baja, apretando los puños. A la mañana siguiente, Lillian se levantó temprano, como siempre, para preparar el desayuno de Peter. Pero en lugar del habitual ritual matutino, sentía una inquietud. Después del desayuno, se acercó a su hijo, que ya se estaba preparando para ir a la escuela. «Peter, puede que tarde un poco en recogerte de la escuela», le dijo suavemente, tratando de ocultar su nerviosismo. Peter la miró con sorpresa. «¿Por qué, mamá? ¿Tienes cosas que hacer?», preguntó él, sin entender toda la gravedad de la situación. «Sí, cariño», le sonrió Lillian, abrazándolo. «Quiero encontrar un trabajo y empezar una nueva vida». «Está bien, mamá», respondió él, sonriéndole. Lillian llevó a su hijo a la escuela, tratando de calmar sus nervios. Sus pensamientos fueron interrumpidos por una llamada en su teléfono. Era un mensaje de su vieja amiga María. «Lillian, ¿cómo estás? Hace tiempo que no hablamos. Quiero invitarte a un café. Espero que todo esté bien». Lillian sonrió, sintiendo el apoyo de sus amigos a pesar de las dificultades. «Hola, María». «Claro, vamos a encontrarnos», respondió, sintiendo un ligero rayo de esperanza. Después del almuerzo, Lillian se sentó frente a su computadora y comenzó a buscar vacantes. Su experiencia y educación le permitían aspirar a puestos importantes y pronto encontró una oferta para un puesto de analista financiero en una gran corporación llamada Soluciones Financieras. Decidió no posponerlo y envió su currículum de inmediato. Al día siguiente recibió una invitación para una entrevista. Lillian sintió como su corazón se llenaba de alegría y ansiedad al mismo tiempo. Se preparó cuidadosamente, estudiando la información sobre la empresa y pensando en las posibles respuestas a las preguntas. «Buena suerte, Lillian», le dijo María cuando se encontraron para el café. «Estoy segura de que lo lograrás». «Gracias, María. Espero que todo salga bien»,
respondió Lillian, sintiendo el apoyo y la confianza. La entrevista fue un éxito. El gerente de contratación, el señor Witte, quedó impresionado por sus habilidades y experiencia profesional. Lillian, eres ideal para este puesto, le dijo al final de la reunión, dándole su tarjeta. Nos pondremos en contacto contigo en los próximos días. Lillian salió de la oficina del señor Witte con una sensación de alivio y esperanza. Sabía que este paso podía cambiar su vida para mejor. Unos días después, recibió una carta con una oferta de trabajo. Lillian la aceptó sin dudar, comprendiendo que era su oportunidad de empezar de nuevo. El primer día en su nuevo trabajo fue excelente. Sus compañeros la recibieron con amabilidad y rápidamente se adaptó al nuevo equipo. El señor Witte la asignó a un proyecto importante que requería concentración y responsabilidad. Lillian, necesitamos revisar estos informes, le dijo el señor Witte, dejando una pila de documentos sobre su escritorio. Y si tienes alguna sugerencia, prepara una presentación para el almuerzo. Claro, señor Witte, respondió ella, sonriendo. Me ocuparé de eso. El trabajo le daba a Lillian satisfacción. Sentía como poco a poco su confianza y autoestima regresaban. Sus colegas valoraban su contribución y disfrutaba del proceso de trabajo. El tiempo pasaba volando y el dolor de la traición comenzó a desvanecerse, dando paso a una nueva sensación de vida. Un día, durante el almuerzo, Lillian se encontró con María en una cafetería cerca de la oficina. Lillian, te ves fantástica, dijo María, abrazándola. ¿Cómo te va? Gracias, María. Todo va bien, respondió Lillian, sonriendo. Encontré un nuevo trabajo y realmente me ayuda a distraerme y encontrar nuevas metas. Estoy tan feliz por ti. Se alegró María. Te lo mereces. ¿Y cómo está Peter? Él está genial, contestó Lillian, sintiendo el calor de la conversación con su amiga. Está creciendo como un niño fuerte e inteligente. Me hace tan feliz que todo esté bien entre nosotros. Eso es maravilloso, dijo María. En el trabajo, Lillian se destacaba. Sus proyectos avanzaban con éxito y recibía buenos comentarios de sus colegas y de su jefe. Sentía que sus habilidades profesionales eran cada vez más valoradas y que su confianza en sí misma crecía día a día. Lillian, excelente trabajo con los informes, la elogió el señor Witte en la reunión de la mañana. Sigue así. Gracias, señor Witte, respondió, sintiendo orgullo por su contribución. Con el tiempo, Lillian se convirtió en una de las empleadas clave de la empresa y su opinión era tan valorada como la de sus colegas. Sentía que por fin había encontrado su lugar en la vida y eso le ayudaba a superar los dolores y desilusiones del pasado. Sin embargo, a pesar de sus éxitos en el trabajo, Lillian no podía olvidar completamente su divorcio y la traición de Derek. A veces, cuando volvía a casa después de un largo día de trabajo, un sentimiento de vacío y tristeza la invadía. Intentaba llenar ese vacío con trabajo y cuidando de su hijo, pero entendía que necesitaba encontrar un equilibrio entre su vida profesional y personal. Una noche, después de un día especialmente intenso, Lillian estaba en la sala jugando juegos de mesa con Peter. Él reía y disfrutaba, lo cual la ayudaba a distraerse de sus problemas. Peter, hoy hiciste un excelente trabajo en la escuela, le dijo sonriendo. Eres un niño talentoso. Gracias, mamá, respondió él, agitando las manos. Quiero ser artista cuando sea grande. Puedes ser lo que quieras, dijo Lillian con ternura, abrazando a su hijo. Lo importante es creer en ti mismo y no tener miedo de soñar. Lillian continuó trabajando con empeño, tratando de alcanzar nuevas metas en su carrera. A menudo se quedaba en la oficina hasta tarde para terminar proyectos importantes y prepararse para presentaciones. Su deseo de tener éxito y de demostrarse a sí misma y a los demás que podía superar las dificultades le daba fuerzas. Lillian, puedes hacerlo, le decían sus colegas,
viendo su esfuerzo y dedicación al trabajo. Eres una excelente financiera y todos estamos orgullosos de ti. Un día, mientras trabajaba en un proyecto especialmente complicado, el señor White se le acercó con una propuesta. Lillian, has mostrado resultados excepcionales en este proyecto, le dijo, sonriendo. Nos gustaría ofrecerte una promoción a analista senior. Esto implicaría más responsabilidad y una mejor compensación. Gracias, señor White, respondió ella, sintiendo como su corazón se llenaba de orgullo y alegría. Estoy lista para aceptar la oferta y dar lo mejor de mí para cumplir con las expectativas de la empresa. Confiamos en tus capacidades, afirmó él. Después de hablar con el director, Lillian decidió pasar su almuerzo en una acogedora cafetería cerca de la oficina. Su trabajo requería mucho esfuerzo y sentía la necesidad de distraerse de las preocupaciones diarias. La cafetería era tranquila y apacible, con una iluminación suave y una atmósfera agradable, ideal para un breve descanso. Eligió una mesa junto a la ventana para disfrutar de la vista de la ciudad y relajarse un poco. Sentada en la mesa, Lillian hojeaba el menú cuando escuchó una voz familiar detrás de ella. Lillian, como siempre, te ves maravillosa, sonrió un hombre, abrazándola al encontrarse. Lillian se dio la vuelta y vio a Brendan, un viejo conocido y antiguo amor. Su cabello estaba un poco más gris, pero sus ojos aún brillaban con esa calidez sincera que ella recordaba de años pasados. Brendan, tú tampoco has cambiado mucho, respondió ella, aceptando su abrazo, aunque por dentro aún se sentía sorprendida y con emociones encontradas. Se sentaron en la mesa, y entre ellos comenzó una conversación llena de recuerdos de los días pasados y de momentos perdidos. ¿Recuerdas cómo pasábamos las tardes en aquel pequeño parque, hablando de nuestros sueños y planes para el futuro? Comenzó Brendan, mirándola con una ligera tristeza. Claro que lo recuerdo, sonrió Lillian. Fueron tiempos maravillosos. Realmente creíamos que podíamos cambiar el mundo juntos. Una chispa de nostalgia surgió entre ellos y Lillian sintió como su corazón comenzaba a latir más rápido. Siempre has sido la única para mí, dijo Brendan, bajando la mirada a su taza de café. Incluso después de todo lo que pasó, no puedo olvidarte. Lillian lo miró sorprendida, intentando captar sus verdaderas intenciones en sus ojos. ¿De verdad? ¿Y qué hay de esa chica por la que me dejaste?, preguntó, sintiendo cómo la tensión crecía dentro de ella. ¿De qué hablas?, preguntó Brendan, frunciendo el ceño ligeramente. No entiendo a quién te refieres. Lillian entendió que necesitaba ser honesta a pesar del dolor y la decepción. Me fui solo porque Derek me dijo que te había visto con otra chica. Y parecías feliz con ella, dijo, mirándolo y tratando de contener las lágrimas. Brendan se quedó desconcertado, sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa y la incomprensión. ¿Qué tontería es esa? Eso nunca pasó. Nunca entendí por qué te fuiste sin decir nada. Lillian sintió como su corazón se partía en pedazos. Acababa de darse cuenta de que, hace años, había escuchado rumores de Derek, y que todo lo que él le dijo había sido una mentira. Lillian, tienes que creerme. Nunca estuve con otra mujer. Sigo pensando en ti y lamento cómo terminó todo, dijo él, con la voz llena de un sincero arrepentimiento. Lillian lo miró, tratando de decidir si podía creer sus palabras. Su corazón estaba roto, pero aún sentía afecto por él. ¿Pero por qué Derek querría mentirme?, preguntó, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a correr por sus mejillas. Derek siempre fue celoso y propenso a los chismes. Quizás quería que te fijaras en él, respondió Brendan, tratando de convencerla. Lillian reflexionó, intentando encontrar una explicación lógica a la situación. Sabía que su esposo podría haber abusado de su confianza y difundido falsos rumores, pero también se sentía traicionada y sola. Quiero creerte, Brendan, pero necesito tiempo para entenderlo todo, dijo, mirándolo con esperanza y duda al mismo tiempo. Claro,
Lo entiendo, respondió él, extendiéndole la mano. Lillian suspiró suavemente, sintiendo cómo su corazón comenzaba a sanar del dolor. Gracias, Brendan. Realmente necesito este tiempo, dijo ella, tomando su mano. Brendan le sonrió, aliviado de que estuviera dispuesta a hablar y, tal vez, a restablecer su relación. Siempre estaré aquí para ti, Lillian. Si necesitas ayuda o simplemente hablar, le dijo, mirándola con cariño y comprensión. Lillian sintió cómo su alma se llenaba de calidez y gratitud. Gracias, Brendan. Aprecio tu apoyo, respondió, sintiendo cómo su corazón empezaba a sanar de las heridas de la traición. Continuaron conversando, recordando los viejos tiempos y hablando de los eventos actuales. Lillian sintió cómo la tensión se disipaba gradualmente, dando paso a una nueva esperanza y el deseo de empezar de nuevo. Al terminar la conversación, Lillian y Brendan decidieron dar un paseo por el parque para continuar hablando en un ambiente más tranquilo. La tarde tranquila y la suave brisa creaban una atmósfera romántica, permitiéndoles olvidarse de sus problemas y disfrutar del momento. Lillian, eres una mujer realmente fuerte, dijo Brendan, mirándola con admiración. Me asombra tu determinación de divorciarte. Gracias, Brendan. Simplemente no veía otra salida de la situación, respondió ella. Todos atravesamos tiempos difíciles, dijo él, tomando su mano. Lo importante es no detenerse y seguir adelante a pesar de todos los obstáculos. Lillian asintió, sintiendo cómo sus palabras la ayudaban a recuperar la fuerza interior y la confianza en sí misma. Comprendía que su vida estaba en una encrucijada y que solo de ella dependía cómo sería su futuro. Cuando Brendan la acompañó hasta su casa, Lillian sintió cómo su corazón se llenaba de una nueva esperanza y determinación. Esa noche, acostada en la cama, pensaba en su encuentro con Brendan y en lo importante que era tener apoyo y confianza en sí misma. Después de unas semanas de intensa dedicación al trabajo y de reconstruir su vida, Lillian sintió que finalmente estaba encontrando paz interior. Brendan, notando el cambio en su ánimo, decidió proponerle pasar una tarde juntos. Sabía que Lillian necesitaba apoyo y comprensión y quería ayudarla a superar sus dificultades. Lillian, ¿cómo estás hoy?, le preguntó, acercándose a su casa el fin de semana. Hola, Brendan. Estoy bien, gracias. Simplemente decidí descansar un poco después de la semana de trabajo, respondió ella, sonriendo. ¿Vamos al cine?, le propuso él. Están proyectando una película nueva que creo que te gustaría. Lillian lo pensó. Hacía tiempo que no pasaba tiempo con nadie, aparte de Peter y sus padres. Pero la idea de una noche agradable en compañía de Brendan le resultaba tentadora. Vale, vamos, aceptó ella. Peter puede venir con nosotros, si no te importa. Claro, me encantaría conocerlo, respondió Brendan con una sonrisa. Danos unos minutos para prepararnos, sonrió Lillian. Lillian sentía una leve emoción, no por el hecho de pasar tiempo con Brendan, sino por la expectativa de poder distraerse de las preocupaciones diarias y pasar un rato en buena compañía. Peter, ¿estás listo para irnos?, le preguntó, ayudando a su hijo a ponerse la chaqueta. Sí, mamá. Quiero ver esa nueva película animada, respondió él, saltando de alegría. Brendan estaba esperando en la puerta. Peter, te presento a mi viejo amigo, Brendan. Peter y Brendan se dieron la mano y se prepararon para salir. ¿Listos? ¿Nos vamos?, preguntó Brendan, sonriendo. Lillian asintió, y los tres salieron juntos rumbo al cine. En el camino conversaron sobre diversas cosas, los logros de Peter en la escuela, los nuevos proyectos de Lillian en el trabajo y sus planes para el futuro. Sabes, Lillian, me alegra que nos hayamos vuelto a encontrar, dijo Brendan, mirándola con calidez. Siempre he valorado nuestra amistad y me alegra que hayas decidido pasar esta noche juntos. Yo también estoy contenta, Brendan, respondió ella,
sintiendo que su corazón latía más rápido al escuchar sus palabras. Realmente necesito apoyo, y siempre has sido un buen amigo. Peter corría alegremente alrededor de ellos, emocionado por el paseo al cine. Lillian sonrió al ver su felicidad y sintió cómo sus propias preocupaciones comenzaban a desvanecerse, dando paso a la ligereza y la alegría. El cine estaba lleno de gente esperando el inicio de las películas. Lillian, Brendan y Peter encontraron asientos libres en un rincón acogedor de la sala. Se sentaron juntos, y Lillian sintió cómo la tensión en su cuerpo comenzaba a disolverse gracias a la agradable compañía. ¿Crees que a Peter le gustará la película?, preguntó, dirigiéndose a Brendan. Sí, pensé que le encantaría, respondió él, señalando el cartel. La película comenzó, y Lillian se sumergió en la historia. La historia del protagonista, quien después de una tragedia personal encontró fuerzas para seguir adelante, la conmovió profundamente. Sentía que sus propias experiencias se reflejaban en la vida del personaje, lo que le ayudaba a darse cuenta de que no estaba sola en sus luchas. Al final, Lillian, Peter y Brendan salieron del cine sintiendo ligereza y satisfacción por la noche compartida. «Peter, ¿te gustó la película?», preguntó Brendan, mirándolo con curiosidad. «Fue muy conmovedora», respondió él, sonriendo pensativamente. «Me recordó lo importante que es no rendirse y encontrar fuerzas incluso en los momentos más difíciles». «Me alegra que te haya gustado», dijo Brendan. «Gracias, Brendan, por este rato tan agradable», dijo Lillian, mirándolo a los ojos. Después de la película, decidieron dar un paseo por el parque cercano, disfrutando del aire fresco y la tranquilidad de la noche en la ciudad. Lillian sintió cómo su corazón comenzaba a llenarse de una nueva esperanza y confianza en el futuro. «¿Sabes, Lillian?», comenzó Brendan, mirándola con calidez. «Siempre te he considerado alguien especial. Incluso cuando estuvimos juntos, sentía que había algo más entre nosotros que una simple amistad». «Yo también lo sentía», respondió ella, notando cómo su corazón latía más rápido. «Pero las circunstancias no jugaron a nuestro favor. A veces la vida nos pone pruebas», dijo él, deteniéndose y girándose hacia ella. «Lo importante no son los errores que cometemos, sino cómo aprendemos de ellos y seguimos adelante». Lillian reflexionó sobre sus palabras, sintiendo cómo una nueva fuerza y determinación surgían dentro de ella. «Tienes razón, Brendan. Entiendo que debo avanzar, pero a veces es tan difícil», admitió, mirando el cielo al atardecer, teñido de tonos anaranjados y rosados. «Sé que no es fácil», dijo él, abrazándola por los hombros. «Pero no estás sola». «Gracias», dijo ella en voz baja. «Realmente necesito tu apoyo». Siguieron caminando, disfrutando del momento y sintiendo cómo su conexión se fortalecía cada vez más. Cuando Peter corrió hacia los columpios, dejando a su madre y a Brendan en el banco, Brendan tomó la mano de Lillian y la miró a los ojos. «¿No tienes algo que decirme?», le preguntó en voz baja, con un tono lleno de ternura y expectativa. Lillian se sorprendió por su pregunta, y su corazón comenzó a latir con fuerza. No esperaba este giro en la conversación. «¿A qué te refieres?», respondió, tratando de ocultar su nerviosismo. «Peter se parece mucho a mí cuando era niño. Además, por su edad», empezó Brendan, pero sus palabras quedaron en el aire. Lillian sintió cómo su corazón se detenía. «Sí, Brendan. Él es tu hijo, pero ahora no puedo decirle nada», dijo abruptamente, con la voz temblando de emoción y dolor. Brendan se apartó un poco, con los ojos llenos de lágrimas. Abrazó a Lillian, tratando de consolarla. «No tienes idea de cuánto me alegra escuchar eso», susurró, estrechándola con fuerza. «Ahora todo será diferente, te lo prometo». Lillian sintió cómo su cuerpo se estremecía de sorpresa y confusión. No sabía cómo reaccionar ante esa revelación. Su mente estaba llena de pensamientos y su corazón se rompía por sentimientos contradictorios. «Brendan, no sé qué decir»,
comenzó ella, tratando de encontrar palabras de consuelo. Todo es tan repentino. Lo entiendo, respondió él, mirándola a los ojos. Yo tampoco esperaba que todo se diera de esta manera. Pero tenemos que hablar de esto, insistió. Lillian respiró hondo, comprendiendo que la conversación con Brendan era el primer paso hacia la comprensión y aceptación de una nueva realidad. Necesitamos discutir cómo le vamos a contar a Peter, dijo ella, mirando a su hijo, que jugaba cerca. Es demasiado pequeño para entender, pero necesita la verdad cuando esté listo para escucharla. Sí, tienes razón. Debemos ser cuidadosos y hacer lo correcto, asintió Brendan. Estoy dispuesto a ayudarte en todo lo que necesites. Al día siguiente, Lillian y Brendan acordaron encontrarse en el mismo café donde habían pasado la noche anterior. Lillian estaba tensa, sus pensamientos aún giraban en torno a la revelación de Brendan. Hablemos con Peter sobre nuestra relación, sugirió Brendan. No estoy segura de que pueda hacerlo, confesó ella, mirando su taza de café. Todo es tan confuso, y tengo miedo de perder a Peter. Podemos afrontar esto juntos. No tienes que hacerlo sola, dijo Brendan, extendiendo su mano. Lillian lo miró a los ojos, viendo en ellos un genuino cuidado y apoyo. Se dio cuenta de que sus sentimientos por Brendan eran mucho más profundos de lo que había supuesto y que no quería perderlo en este momento tan complicado. Gracias, Brendan, dijo ella en voz baja, tomando su mano. Aprecio tu apoyo. Realmente necesito ayuda. Encontraremos una salida, la aseguró él. Juntos podremos superar todo. Después de una cálida conversación en el café y un paseo por el parque, Lillian y Brendan decidieron ir a recoger a Peter a la escuela. La mañana era clara y soleada, creando las condiciones perfectas para la conversación importante. Lillian sentía cómo su corazón latía más rápido ante el evento inminente. Sabía que esta conversación cambiaría su vida y la de su hijo para siempre. Cuando llegaron a la escuela, Peter ya estaba en la puerta, esperándolos. Sus ojos brillaban de alegría, y corrió hacia ellos con una amplia sonrisa en el rostro. «Pete, hola», saludó Brendan, abrazando al niño. «Hola, Brendan», respondió Peter, radiante de felicidad. ¿Vamos a jugar juntos de nuevo hoy? Claro, hijo, sonrió Lillian, sentándose junto a él. Pensamos que pasaríamos el día juntos en el parque. Genial, gritó Peter emocionado. Salieron juntos de la escuela y se dirigieron al parque más cercano. El sol iluminaba suavemente los senderos verdes y los pájaros cantaban alegremente en las copas de los árboles. Lillian sintió cómo sus nervios comenzaban a calmarse, gracias al apoyo de Brendan y la alegría de su hijo. Peter, comenzó ella, eligiendo cuidadosamente sus palabras, quiero hablar contigo sobre algo muy importante. Peter la miró con curiosidad, sus ojos llenos de preocupación. ¿Qué pasó, mamá?, preguntó, frunciendo ligeramente el ceño. Se trata de tu padre, continuó Lillian, sintiendo que su voz temblaba un poco. ¿Pasó algo?, preguntó Peter. No, Derek está bien, respondió ella. Pero no se trata de él en este momento. Peter frunció el ceño, entendiendo que la conversación sería seria. Lillian tomó una respiración profunda, organizando sus pensamientos. Peter, tu padre es Brendan. Peter se quedó en silencio un momento, procesando lo que había escuchado. Sus ojos se abrieron de sorpresa y curiosidad. ¿Brendan?, preguntó, mirando a Brendan. Sí, exactamente él, confirmó Lillian, sintiendo cómo su corazón se llenaba de emociones. Brendan es tu padre biológico. Peter inclinó ligeramente la cabeza, tratando de entender lo que había oído. ¿Por qué no me lo dijiste antes, mamá?, preguntó, sintiendo una mezcla de sorpresa y ligera tristeza. Fue difícil, respondió ella, mirando a su hijo con amor. Quería encontrar el momento adecuado para decírtelo.
no sabía cómo lo tomarías. Brendan miró a Peter con calidez y cuidado, comprendiendo cuán importante era ese momento. Peter, comenzó él, tocando suavemente el hombro del niño, siempre estaré aquí. Yo mismo me enteré de esto hace poco. Peter sonrió, sintiendo la calidez de las palabras de su padre. Me alegra que estés con nosotros, dijo, mirando a Brendan con gratitud. Eres un buen hombre, y me alegra que seas mi padre. Lillian sintió como su corazón se llenaba de alivio y alegría. Sabía que era un paso importante hacia la reconstrucción de su relación con su hijo y la creación de una nueva familia. Estamos todos juntos, dijo ella, abrazando a Peter y a Brendan. Y nos apoyaremos mutuamente en todo. Después de la conversación en el parque, decidieron pasear por los senderos, disfrutando de la luz y el aire fresco. Lillian sintió como la tensión se disipaba poco a poco, dando paso a la armonía y al amor. Lillian, comenzó Brendan, mirándola con ternura, quiero que sepas que podemos construir una familia fuerte y feliz juntos. Yo también lo quiero, Brendan, respondió ella, sintiendo como su corazón se llenaba de gratitud. Sé que no será fácil, pero estoy dispuesta a intentarlo. Peter jugaba cerca, a veces acercándose y sentándose a su lado, observando la conversación de los adultos. Su presencia llenaba el ambiente de calidez y alegría, recordándole a Lillian que lo más importante en su vida era su hijo. Cuando regresaron a casa, la casa parecía más acogedora y cálida que en los últimos meses. Peter, dijo ella, acercándose a su hijo, te comportaste muy bien hoy. Estoy orgullosa de ti. Gracias, mamá, respondió él, abrazándola. Y me alegra que ahora tengamos un papá. Lillian sonrió, sintiendo como su alma comenzaba a sanar. Todos juntos cenaron y decidieron ver televisión. Después de que Peter se fue a dormir, Brendan y Lillian quedaron a solas. Se sentaron en los fuertes abrazos del otro y hablaron de todo lo que se les ocurría. Después de varios meses de vida intensa, Lillian y Brendan decidieron celebrar su relación oficialmente y organizaron una lujosa boda. Familiares y amigos se reunieron en un hermoso salón de banquetes, decorado con flores frescas y velas, creando una atmósfera de alegría y celebración. Lillian lucía magnífica en su vestido de novia, brillando de felicidad y armonía interior. Brendan, vestido con un elegante traje, miraba a su novia con orgullo. Sus miradas se encontraron, y en ese momento, todo a su alrededor se detuvo, lleno solo de su mutuo amor y felicidad. Después de la ceremonia, los invitados se dirigieron al salón de banquetes, donde les esperaban exquisiteces y cálidos felicitaciones. Lillian y Brendan se sentaron en una larga mesa, rodeados de sus seres queridos. En el aire flotaban risas, alegría y conversaciones interminables sobre futuros planes y momentos felices. Durante la cena, las conversaciones fluían con facilidad y naturalidad. Lillian sentía cómo su corazón se llenaba de alegría por haber encontrado finalmente una nueva familia y apoyo. Ustedes lucen increíbles, dijo la tía Emily, levantando su copa por los recién casados. Que su vida esté llena de amor y felicidad. Gracias, tía Emily, respondió Lillian, sintiendo cómo las cálidas palabras de sus familiares calentaban su alma. Ustedes deben trabajar mucho en su relación, agregó el tío George, sonriendo. Es importante apoyarse mutuamente y estar siempre ahí en los momentos difíciles. Lillian y Brendan intercambiaron miradas, comprendiendo el mensaje sin palabras. Su amor y apoyo mutuo eran la base sobre la cual estaban construyendo su futuro. Días después de la celebración de la boda, Brendan, Lillian y Peter estaban sentados a la mesa, cenando. De repente, sonó el timbre. Brendan se levantó de la mesa y se dirigió a la puerta. De repente, la puerta se abrió, y frente a él estaba Derek con una maleta en la mano. Su rostro expresaba una mezcla de ira, dolor y decepción. ¿Qué necesitas?, preguntó Brendan abruptamente. ¿Y tú qué haces aquí?, se sorprendió Derek, su voz temblaba de emoción. Vine a ver a mi familia.
Brendan sintió un estallido de ira. Sabía que no podía permitir que Derek arruinara el momento feliz de su nueva vida. Esta ya no es tu familia, y no te dejaré acercarte a ellos. Lárgate de aquí. Empujó a Derek, su voz era fría y firme. No, tú aquí no eres nadie, continuó Derek, su voz se hacía cada vez más alta y agresiva. Exijo explicaciones. De repente, sin poder soportar la presión, Brendan golpeó a Derek en la cara. Este perdió el equilibrio y cayó hacia atrás. Brendan cerró la puerta detrás de él y regresó con su familia, respirando con dificultad por la tensión y la ira. Cariño, ¿quién era?, preguntó Lillian, su voz llena de sorpresa y preocupación. Ofrecían algunos productos, respondió Brendan con una ligera sonrisa, tratando de ocultar la tensión interna. La familia volvió a la cena, pero la atmósfera se había vuelto tensa. Mientras tanto, Derek estaba sentado en el umbral de la casa, reflexionando sobre lo sucedido. Su corazón estaba roto por el dolor y la traición, y su mente estaba llena de pensamientos sobre cómo todo podría haber sido diferente. En ese momento, salió la vecina, la señora Campbell, notando su estado. «Derek, ¿estás bien?», preguntó ella, acercándose. «No», respondió él, su voz llena de desesperación. «Vine a ver a mi familia, pero me rechazaron. Ahora no queda nada». «No te preocupes, te ayudaré», dijo la señora Campbell, invitándolo a entrar a tomar un té. A veces todos necesitamos apoyo y tiempo para entender nuestros sentimientos. Derek aceptó y entró en la casa de la vecina, con la esperanza de encontrar algo de consuelo y comprensión. Ella le contó todo lo que había sucedido. Después de la visita a la señora Campbell, Derek se sintió aún más confundido y solo. Se fue a un bar, donde intentó ahogar sus propias heridas en alcohol. Derek ya estaba bastante borracho. Estaba sentado en una mesa, reflexionando sobre su futuro, cuando se le acercó una mujer atractiva llamada Gloria. «¿Qué dolor intentas ahogar en esa copa?», preguntó ella, sentándose a su lado. «He perdido todo hoy», murmuró él, bajando la cabeza. «¿Te despidieron?», intentó continuar la conversación Gloria, sonriéndole. «¿O tal vez tienes problemas personales?». «No. Me traicionaron», continuó Derek, su voz llena de amargura. «Un año después del divorcio, me arrepentí amargamente de haberme ido con la amante y decidí regresar con mi esposa. Me quedé en shock cuando la vecina me contó el secreto que había ocultado mi exesposa». «Interesante, ¿y qué era lo que ocultaba?», se interesó Gloria, inclinándose un poco más cerca. «Un hijo. Pensé que era mío, pero resulta que durante muchos años crié a un niño que no era mío», se rió Derek, desesperado. «Y ahora ella se ha casado con el padre de su hijo, y viven juntos en nuestra casa. ¿Te imaginas eso?». «Vaya, ella te ha tomado el pelo», se sorprendió ella. «Eso es terrible, pero creo que podrás salir adelante. Y eso no es todo. Mi padre me despidió por haberme divorciado de ella. Y me quedé sin nada», dijo Derek, sacando un billete de su bolsillo y pagando por la bebida. «Gracias por la conversación, Gloria». Se levantó, arrastrando su maleta, y se fue del bar, sin darse cuenta de que sus acciones destruyeron la vida de su exesposa.